días. Hoy nosotros hablaremos de la reseña histórica del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Primero empezaremos a navegar por un contexto histórico, luego pasaremos a los antecedentes y consecuencias que tuvo la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y por último haremos un breve análisis. Buenos días, mi nombre es Carlos Lizarazu. Hoy hablaré sobre el contexto histórico anterior al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el cual inicia indirectamente con el noveno Congreso Panamericano, en donde Estados Unidos quería crear una organización donde ciertos estados americanos, naciones americanamente latinas, tomaran decisiones e implementaran proyectos teniendo como intermediario a Estados Unidos. Lo que en respuesta indirectamente fue la creación de un Congreso Latinoamericano de Estudiantes conformado principalmente por universitarios de diferentes países como lo son Cuba, México, Costa Rica, Venezuela, por mencionar algunos. En Costa Rica fue el tema que Jorge Eliezer Gaitán más le llamó la atención, ya que en aquel momento en ese país se vivía una dictadura. Lo que va uniendo con Jorge Eliezer Gaitán era quien comandaba este Congreso de Estudiantes, y era nada más y nada menos que el mismo comandante Fidel Castro, más joven, siendo un estudiante universitario, liderando este Congreso. El líder Fidel Castro, estudiante, se maravilló por este discurso de oración de la paz escrito por Jorge Eliezer Gaitán, que tanto que se hablaron la primera vez y le fascinó su forma de actuar, de ser amistoso, como era ese título de caudillo liberal. Tanto que cuadraron una cita para ese 9 de abril del 48 a eso de las 2 de la tarde para que el mismo Jorge Eliezer Gaitán, después de ciertas protestas en Bogotá, fuera a decir un discurso diciendo las mismas palabras de la oración de la paz, cosa que tristemente no se llevó a cabo, ya que a la 1 de la tarde fue tristemente asesinado saliendo del edificio por este señor Roa Sierra, quitándole a Fidel Castro un gran apoyo político por la parte liberal. Gracias. Y como dato extra, si nos percatamos bien en el billete de 1.000 pesos, podemos ver cómo aparece en la presentación la foto de Fidel Castro joven. El 9 de abril de 1948 sucedería uno de los hechos históricos más importantes de Colombia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que marcaría un antes y un después en la historia de Colombia, hecho que desatonaría la violencia en Colombia por sus compartidos en venganza del magnicidio a uno de los representantes más importantes del Partido Liberal. Comenzamos con los antecedentes. Todo comienza con dos grandes partidos, el liberal y el conservador, azul o rojo. El liberal y el conservador eran partidos que dominaban la vida política en Colombia en aquel entonces. Se sabe que el liberalismo nació desde el siglo XIX y es la representación era la representación de la clase mercantil y proponía una organización descentralizada del país. ¿Cómo así? El liberalismo defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la reducción del poder del Estado, la libertad de cultos y la separación del Estado y la Iglesia en un Estado laico, la no politización de los cargos de gobierno y demás elementos públicos como es la educación, la salud y la justicia, tolerancia. El Partido Conservador estaba compuesto por las clases privilegiadas de aquel entonces, así como por los terratenientes. Ideológicamente eran partidarios del Estado centralizado y jerárquico. También defendían la participación de la Iglesia Católica en la vida política. Ahora, las alternaciones en el poder. Tanto liberales como conservadores se habían alternado el poder en periodos prolongados de gobierno, en cada caso. Entre 1886 y 1930 se produjo la llamada hegemonía conservadora.
la cual significa que fue el periodo en el que el Partido Conservador se mantuvo en el poder de forma consecutiva por 44 años, que inició en 1886. Hasta 1930, cuando los conservadores perdieron las elecciones contra el candidato liberal Enrique Olaya Herrera. Y entre 1899 y 1902 se desarrollaría en Colombia la Guerra de los 1000 días, conflicto armado entre liberales y conservadores. En 1923, durante el gobierno conservador, las instituciones económicas de Colombia habían sido transformadas por las reformas de la misión Keyner, que introdujo al país una organización bancaria y fiscal ordinaria. Fue aprendida por el liberal Alfonso López Pumarejo por el programa ganador del Partido Liberal, ganador de las elecciones presidenciales en 1932. Otros factores fue en el año 1928, cuando se produjo la masacre de las bananeras, cuando el ejército tuvo la orden de disparar hacia los trabajadores de Unity Fruit Company, quienes protestaban para recibir una mejora en su entorno laboral, como un mejor salario. La prensa liberal sostuvo que se disparó contra los obreros que efectuaban en una marcha pacifista acompañada por mujeres y niños. Segundo, división del Partido Liberal. La presidencia de López Pumarejo finalizó en 1938, tras un periodo de tensiones en el interior del Partido Liberal. La falta de un líder que sustituyera al expresidente provocó la lucha para hacerse con el control de la organización. Las elecciones de 1946. Después de los periodos presidenciales de 1930 a 1942, ganados por liberales, ante la falta de candidato conservador, las elecciones de 1946 se representaban mucho más complicadas para el partido. La principal era cada vez mayor división interna que representaba. Así, habían dos candidatos diferentes, el oficial Gabriel Turbay y el disidente Jorge Eliezer Gaitán. Elecciones legislativas del 16 de marzo de 1947. Tuvieron lugar las elecciones legislativas en Colombia. Los partidarios de Gaitán se hicieron claramente con la victoria y el Partido Liberal ante esto reconoció al político como único jefe del Partido Liberal. Esa victoria y la creciente popularidad que tuvo Gaitán lo convirtieron en el máximo favorito para ganar las elecciones de 1950. Ahora, ruptura del gobierno. El 18 de marzo de 1948, Gaitán decidió que los ministros liberales abandonaran el gobierno de unidad nacional, presidido por Ospina. El motivo fue la falta de respuesta gubernamental ante los episodios de violencia que sufrían los simpatizantes de su partido. La respuesta del gobierno, además de nombrar a Laureano Gómez, conservador, como ministro de Exteriores, fue optar la presidencia de Gaitán en la 9ª conferencia que se inauguraba en Bogotá el día 30 de marzo. El 9 de abril de 1948, Gaitán logró uno de sus mayores triunfos como penalista al obtener la absolución del teniente Jesús Cortés. Hacia la 1 de la tarde, cuando salía del edificio donde tenía sus oficinas, fue asesinado a balazos, en presencia de amigos y familia, por Juan Roa Sierra, iniciándose así la más poderosa jornada de destrucción y muerte que haya vivido Bogotá y agudizándose la creciente ola de violencia que con escasos respiros viviría el país durante las próximas décadas. Ahora bien, ¿quién era Juan Roa Sierra? Era un joven de 27 años, el cual admiraba muchísimo a Jorge Eliezer Gaitán. De hecho, se denominaba así a sí mismo como gaitanista a morir. Sus hermanos decían que los regañaba a ellos cuando no se podían presentar o estar en los discursos de Jorge Eliezer Gaitán en el Teatro Colombia, ahora llamado también Jorge Eliezer Gaitán. Nunca se supo si realmente él fue el de
el plan estratégico para asesinarlo, ya que cuando él hizo este acto, el pueblo colombiano arrastró su cuerpo por toda la séptima hasta la casa de Nariño y fue linchado ahí. Con la muerte de él, pues nunca se supo realmente quién estaba detrás de todo esto, si realmente fue un complot, ya que pues se dice que había un fotógrafo que alcanzó a tomar fotografías al asesino de Jorge Eliezer Gaitán y que él simplemente fue incriminado. También se sabe que la libreta militar de Juan Roa Sierra era segunda mano, lo que quiere decir que él nunca prestó servicio militar, entonces él no sabría cómo manejar armas. 9 de abril de 1948, día de inicio de las secciones de la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, muere el líder populista Jorge Eliezer Gaitán a manos de un sicario. Esto generó un desencadenamiento llamado Bogotazo. Las principales consecuencias de la muerte de Gaitán fueron los disturbios en todo el país, pero principalmente en el centro de Bogotá. Por toda la séptima se generaron muchos saqueos en supermercados, joyerías, almacenes, entre otros. Y también se presentaron incendios. En la gobernación de Cundinamarca, en el Palacio de Justicia, en el Instituto de La Salle, en el Ministerio de Educación, entre otros. Bueno, esto también generó que Gaitán pasara a ser un símbolo de la sociedad, a ser un símbolo histórico de Colombia. Ese día se presentaron gran cantidad de muertos y pues los dirigentes políticos tomaron una actitud de precaución ante el populismo y remitieron a todo el movimiento descendiente. Se desacreditó los movimientos sociales generados por malestar del pueblo. El pueblo colombiano asocia la muerte de Gaitán con las muertes de todos los líderes políticos que surgieron luego de él. Mi nombre es Laura González y para finalizar, Jorge Eliezer Gaitán fue jurista, escritor y político colombiano. Fue un alcalde de Bogotá en 1936, titulado en 2 ministerios de educación en 1940 y trabajó en 1944, fue congresista durante varios periodos de 1929 y 1948. También fue candidato presidencial disidente del Partido Liberal en las elecciones de 1946 y su posterior jefe único, además que iba a ser el candidato oficial del partido para las presidenciales de 1950, que finalmente se desarrollaron en 1949. Debido a su muerte, Gaitán se forjó una reputación como orador y defensor de causas populares que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la masacre de las bananeras de 1928. Su asesinato fue el 9 de abril de 1948. Esto produjo enormes protestas populares, inicialmente en Bogotá y luego a nivel nacional, conocidas como el Bogotazo, y el inicio de un periodo sangriento en la historia del país colombiano. Gaitán ha aumentado con el pasar de los tiempos esta teoría y crimen, dando así a conocer el asesinato solitario, hasta que este se convirtió en un producto de una conspiración internacional para poder así evitar la llegada del socialismo, para así en aquel entonces, ya que era igual decir el comunismo al poder colombiano. Muchas gracias.